Dios creador, antes el tiempo eras tú. En las tinieblas tu voz escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma dio. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirá. Oh, con solo hablar le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Si los cielos se alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar, 1,000,000 de veces volveré a cantar. Viniste por mí, peleaste por mi corazón. Allí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Oh, oh, con solo hablar disipas mis fracasos y temor.
Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viviste para amarlos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez. Gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez. Hola hermanos de la congregación, los saludo a todos. Estamos aquí continuando el estudio de los libros de Hechos, de los Hechos de los Apóstoles, que fue escrito por Lucas. Todos los días miércoles nos estamos reuniendo para poder hacer un estudio donde cada hermano va adaptando un tema. La semana pasada se subió el video de la hermana Yaque que daba Hechos 1 y ahora voy yo dando Hechos 2. Pero antes que eso le mando un gran y fuerte abrazo a todos nuestros hermanos del grupo de la congregación, a los que han ido, a los que no han ido últimamente, que los esperamos ahí afectuosamente, a la hermana Bárbara y el hermano Andrés y su familia, a la hermana Betty y el hermano Pedro, al hermano Marco, la hermana Jacqueline y toda su familia, al hermano Marcos, la hermana Paulina y toda su familia también, hermano Marco, hermano Mari, al hermano Francisco y Rosa, a su familia, también a la hermana Ingrid, a su esposo, al hermano Rogelio, a la hermana Jessica y a toda su familia también, a la hermana María, al hermano Pablo y a la hermana Zoila y sus pequeños, a la hermana Gloria, al hermano Juan, a la hermana Susana y su familia, sus pequeños, al hermano Luciano y su familia, a nuestra hermana Gabriela y Carlos, a su hija y su familia también un gran saludo, a la hermana Fernanda y su familia, a nuestra hermana Delia, su esposo, al hermano Pedro y a su familia, a sus pequeños, al hermano Josué y Daniela, a la hermana Irma y a su familia, a todos ellos un gran saludo, un abrazo. Qué rico sería poder vernos nuevamente todos juntos. Anhelamos eso, que esto siga creciendo cada vez más, que cada día se pueda despertar un deseo de congregarnos, de poder rumiar esta palabra, de poder hacer la vida en cada uno de nosotros y sin darnos más vueltas a lo que vivimos. Yo me tocó hablar sobre Hechos 2. Hechos 2 es un libro, es un capítulo del libro que es muy conocido, es la venida del Espíritu Santo, y vamos a irlo parte por parte viendo todas las cosas que se nos pueden revelar. Desde ya le digo que si usted lo leyó y lo puede revelar de alguna manera, que no dude en poder contar su experiencia al respecto. Es súper importante que podamos retroalimentarnos entre todos y que sea el Espíritu que direccione este estudio, este reconocimiento. Todas estas instancias siempre van a ser bien recibidas, siempre van a ser bien recibidas por los días miércoles que nos reunimos, ese espacio que tenemos de interacción para que lo podamos aprovechar. Amén. Vamos a ir leyendo algunos capítulos y vamos a ir avanzando. Primero, vamos a encontrar que en Hechos 2 habla del día del Pentecostés. Cuando hablamos del día del Pentecostés es una de las fiestas judías que se celebraban en esa época. La hermana comentaba en el estudio anterior que ellos estaban reunidos y que pasaron 40 días en oración, mientras estaba el Señor con nosotros acá, mientras estaba el Señor ahí entre los apóstoles, y luego de eso un periodo de 10 días donde estaban todos reunidos, que ese es el festival de la cosecha, que son los 50 días, y ese después de esos 50 días sería el Pentecostés, que es lo que es la fiesta que podemos ver acá en la palabra.
Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Aquí empezamos con una importancia de lo que dice este capítulo, que estaban todos unidos, estaban todos en un sentir. Podemos ver que con el capítulo 1 comentaba también esta realidad, que estaban todos unidos, que estaban todos en un sentir, en un mismo espíritu. Así era, y así es como también debe ser la iglesia en este momento. Volviendo a esos movimientos de la primera iglesia, la iglesia del primer siglo, donde todo se trabajaba en conjunto como un cuerpo, donde no había una división, sino que había una unión, entendiendo que era Cristo la cabeza. ¿Amén? Entonces aquí dice, estaban todos juntos, unánimes, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre la cabeza de cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí como podemos ver cómo los judíos estaban juntos, ese pueblo judío, ese remanente, estaban juntos, fieles a sus fiestas. Y aparece este viento recio, este viento del cielo, este viento que cae de forma estruendosa. Y es el ejemplo perfecto de cómo podemos ver el poder y esa manifestación de Dios simplemente usando los elementos naturales que Él sostiene en su mano. Podemos ver cómo ese viento que llena toda la casa, no llenó a unos pocos, sino que toda la casa, y así como toda la casa, también a todos los que estaban en ese lugar. Esa importancia de poder estar unidos, esa importancia de poder estar en el mismo sentir. Pasan cosas maravillosas, como en ese momento lo puede mostrar la palabra, como lo puede testificar la palabra. Entonces aquí cuando menciona que se aparecieron estas lenguas como de fuego, esto es una manifestación del Espíritu, esto es una manifestación de Dios, es una señal de que no era algo natural lo que estaba ocurriendo, era algo espiritual, algo que iba a llenar, algo que iba a marcar un precedente, algo que iba a cambiar todas las cosas que fueron dichas a cómo son. Cambiaron todo lo anterior a lo nuevo, a esta nueva vida que habría de venir. Entonces, aquí dice que hablaban, no dicen que hablaban fuego, no dicen que salían fuego de su boca, sino que hablaban lenguas, distintas lenguas, dice. ¿Eso qué quiere decir? Que era el Espíritu el que daba que hablar. No era una lengua de fuego, no era una manifestación de que una llama salía de su boca, sino que era el sello del Espíritu Santo que reposó sobre cada uno de ellos, el cual los volvió llenos. Amén. Dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu guió, y el Espíritu manifestó. Y toda esta comunicación que se dio fue con un propósito. Y en este caso fue el propósito de la unión. Más adelante vamos a poder ver a qué nos referimos con decir esto, pero lo que hizo fue, a través de ese mover, de esa manifestación que generó la unión en el cuerpo, la unión en las personas. Cuando hablamos del contexto en que pasó eso, tenemos que también considerar que en esa fiesta era una de las fiestas donde la mayoría de los judíos participaban, de distintos lugares. Dice la palabra acá, en Efesios 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad,
¿no son galileos todos estos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamistas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Pánfila, en Egipto, en las regiones de África más allá del Cirene, y los romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces hay características de los varones que estaban en ese momento. Podemos ver que parte de esas características de los que estaban reunidos eran personas piadosas, personas que amaban a Dios. Y en este contexto de la Biblia, el ser piadoso es una persona que tiene un corazón contrito ante Dios, un corazón que ama al Señor, un corazón que no se guía por vanidades, sino que le entrega constantemente su devoción a Dios. Esas son las características de los varones que estaban en ese lugar. Y al considerar esto, si seguimos leyendo, hay una curiosidad innata de poder ver qué pasó. De distintas personas, como pudimos ver en la palabra, hay de distintos lugares del mundo. Y si tú ves la imagen completa, es algo que pareciera imposible de que sucediera. O sea, imagínate, personas de distintas nacionalidades prácticamente, entendiendo una sola realidad, entendiendo un solo mensaje, que en este caso, ese mensaje eran las maravillas de Dios. Distintas nacionalidades, lenguas, formas de ver la vida, todas unidas y centradas en escuchar en las lenguas de cada uno las maravillas de Dios. Entonces ahí no es que haya habido un traductor para cada uno, sino que el Espíritu fue el que hizo la obra. El Espíritu fue el que dio ese entendimiento, ese mover donde no importaba de dónde venías, tú escuchabas las maravillas de Dios. Amén. Y encontramos que habían escuchado las lenguas de sus maravillas de Dios, y eso es simplemente la manifestación. Aquí vemos que Dios es un Dios de orden. Es un Dios que utilizó lenguas para poder volver al origen las cosas. Volver al origen cosas que habían sido de antes, que el mismo hombre en su arrogancia las quitó. Cuando vemos ejemplos en el Antiguo Testamento, encontramos la Torre de Babel, en cuales Dios utilizó también las lenguas para poder dividir, por la soberbia, por la arrogancia del hombre. Y en esta ocasión, cumpliendo las promesas, Dios, ¿qué hace? Mediante el Espíritu Santo, unió lo que fue dispersado, unió lo que fue separado, volvió al origen las cosas que tenían que ser. Porque en el Espíritu no hay naciones, en el Espíritu no hay divisiones, no hay judíos, no hay no judíos, no hay esclavos, no hay libres, hay un solo pueblo que es el Hijo, que a través del Hijo somos parte de una nación. En el Hijo somos parte de una sola nación, que es el pueblo de Dios. No pertenecemos a este lugar, no pertenecemos a ninguna nacionalidad, somos hijos y debemos apropiarnos de ese sentir. Somos parte de un cuerpo maravilloso. Entonces, ¿cuál fue una de las manifestaciones del Espíritu acá? Como podemos seguir leyendo. Estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Y otros burlándose decían, es que están llenos de mosto, están ebrios. Entonces acá aquí dice Pedro. Entonces Pedro, uniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les dijo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto no sea notorio y oíd mis palabras.
porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la tercera hora del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, y antes de que venga el día del Señor, grande y manifiesto, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Aquí encontramos una realidad de lo que es esta vida en Cristo, de lo que es estar sellado con el Espíritu. Ese Pedro corta orejas, impulsivo, que aún siendo buen líder tenía sus defectos, cuando tú estás lleno del Espíritu, cambia totalmente tu forma de ver la vida, tu forma de actuar, porque es el Espíritu el que actúa a través de ti. Podemos ver cómo Pedro aquí en su discurso está alineado al Espíritu Santo. Alzó la voz, que es un ejemplo claro para todos nosotros que debemos seguir. Hay momentos que el Espíritu te redarguye, te amonesta, para que en situaciones tú alces la voz y digas cuál es la realidad, cuál es la verdad. Aquí Pedro no tuvo miedo, aquí Pedro no actuó de forma impulsiva, sino que aquí entregó el conocimiento que el Espíritu quería entregar. Encontró la cita perfecta para el momento perfecto de lo que estaban viviendo. Y todos también esto es cumplimiento de lo que decía Jeremías en 31-33, que ya no enseñará en piedras, sino que todo estará en nuestros corazones. Ya no hay nadie que enseñará a otra persona a conocer al Señor, sino que ese conocimiento estará dentro de ti. Esa es la realidad que vivimos hoy. Y Dios cumple su promesa. Dios cumple su promesa de derramar el Espíritu y nombrar esos distintos grupos. Demuestra que Dios en este pacto, en este nuevo pacto, no hace excepción de personas. No hace ustedes sí, ustedes no, porque si no fuese así, los partos, por ejemplo, no hubiesen entendido, o los medos no hubiesen entendido, o los romanos no hubiesen entendido, o cualquier persona que hubiese estado en ese momento no hubiese entendido. Pero aquí vemos la realidad de esta vida. Cristo quiere alcanzar a todos. El mensaje acá quiere alcanzar a todos, no hacer excepción de personas. Porque si lo hiciera, su palabra estaría mintiendo. Y podemos ver y comprobar que la palabra de Dios es perfecta. Entonces, ¿qué sucede acá? Ya no existen sacerdotes y profetas que sean mayores que unos u otros. Ahora entramos a la realidad de que todos somos ministros competentes en este nuevo pacto. Y aquí Pedro continúa hablando en Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd las palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado del conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis, por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, y me llenarás de gozo con tu presencia. Vemos como Pedro
lleno del Espíritu, nuevamente, insisto, seguía mostrando a Jesús como quien fue el que hizo las maravillas aquí en la tierra. Maravillas mediante el poder de Dios, obrando en él. Vemos que sigue entregando palabra que respalda, palabra que incita a las demás personas a creer que Cristo era el Hijo del Hombre, era el Hijo de Dios. Que Cristo, el Hijo del Hombre, ese título por lo cual lo reprendieron y lo mataron, era Él. Y lo más importante, como sigue utilizando acá Pedro, conocimiento del Antiguo Testamento, donde su deidad y el cumplimiento de las profecías le siguen dando un respaldo de quién era Él, ese nazareno, ese flaco que mataron. Sigue entregando cátedra tras cátedra de quién es realmente y de quién es hoy, resucitado, de lo que es Él hoy en nuestras vidas. Continúa diciendo en Hechos 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que un juramento de Dios le habría jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo, para que se sentase en su trono. Y aquí vemos la importancia del escrito de Mateo, donde entrega la genealogía de Jesús, alineándolo a la descendencia de David. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción, porque Él resucitó. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda casa de Israel, que este Jesús, quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Es importante cómo Pedro aquí interactúa con las demás personas, cómo Pedro entrega el mensaje a las demás personas, no un mensaje de persecución, un mensaje de amor, un mensaje de entendimiento, que es lo más importante, un mensaje lleno de sabiduría, no de conocimiento, no de inteligencia, sino que de sabiduría, esa sabiduría espiritual por la que nosotros debemos orar constantemente. Y les dice, ustedes vieron cómo murió Jesús, ustedes lo crucificaron, pero a Él resucitó Dios. Dice que es de la simiente de David, que David tiene su propia tumba, pero Jesús, hoy Cristo, no tiene tumba, porque Él vive. Y eso es lo importante que señala acá Pedro, de que toda casa de Israel debe conocer que es Jesús a quien resucitó y levantaron de los muertos, y lo han hecho Señor y Cristo. Luego la palabra continúa diciendo que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ellos se atribularon, ellos sintieron tristeza en su corazón por lo que había pasado, por lo que vivieron y por lo que el pueblo hizo. Y aquí Pedro, una vez de mostrarles quién era Cristo, una vez después de mostrarles las maravillas de lo que es Cristo, les dice lo que hasta el día de hoy nosotros deberíamos seguir diciendo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo,
Y esto es una realidad de por qué el libro de los Hechos debe seguir continuando, por qué el libro de los Hechos debe seguir existiendo día a día, escribiéndose un hecho cada vez. No podemos esperar que la gente reaccione de una forma positiva cuando tú le recriminas algo. Cuando tú retas a alguien, lo primero que van a hacer probablemente es una acción a la defensiva. Pero si tú muestras quién es Cristo, lo que es Cristo, lo que hace Cristo en tu vida, en mi vida, en la vida de nuestros seres queridos, en la vida de nuestros hermanos, tú tienes un precedente de ese poder de cambio que tiene Él. Y cuando la otra persona entiende del poder de cambio que tiene Él, un inconverso, una persona que no conoce esta realidad, puede entender o puede nacer ese anhelo de querer seguir a Cristo, de querer entregar su vida. Y eso no va a pasar porque tú le hayas dicho características, sino que va a pasar porque el Espíritu Santo va a amonestar a su espíritu muerto con la intención de revivirlo y de querer aceptar al Señor en su corazón. Después de eso viene la invitación a que se arrepientan y se bauticen en el Espíritu Santo. No ir gritándole con furia, con rabia, con resentimiento de arrepiéntete o te vas directo al infierno. No. Muéstrale lo maravilloso que es Cristo e invítale. Si tú quieres servirle, quieres arrepentirte, bautizarse en el nombre de Jesucristo, recibiendo el Espíritu Santo, para poder vivir esta realidad maravillosa. Luego continúa diciendo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Todos estamos lejos, todos estuvimos lejos en algún momento. Y así como estuvimos lejos, Dios nos llama y nos quiere acercar a Él. Nos hace venir a Él con sus cuerdas de amor, como hizo una alabanza. Entonces, nosotros tenemos esta opción de poder decir, sí quiero esto. Así como ellos lo tuvieron en su momento cuando Pedro les hablaba. Y con muchas otras palabras testificaba Pedro y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta generación perversa. En ese momento, 2000 años antes, y no estamos muy lejos a la realidad de hoy en día. Estamos viviendo una generación complicada, a la cual a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Esa generación perversa de ese momento quizás no es la misma, pero tuvo una mutación donde sigue siendo perversa el día de hoy. Ahí es donde somos llamados a entregar este mensaje. Ahí es donde somos llamados a poder mostrar este mensaje, poder nosotros ser el mensaje, que el Espíritu se manifieste a través de nosotros, unidos, siempre unidos a la voluntad de lo que el Señor quiera. Porque en nuestras fuerzas no lo vamos a lograr. En nuestras fuerzas probablemente ni siquiera un mensaje bueno vamos a dar. Pero si cuando dejamos que sea el Espíritu que dé el mensaje, Dios nos va a respaldar. Y más si queremos ir en búsqueda de esas personas que están perdidas en este momento. Así que todos los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. O sea, un avivamiento, estamos hablando de eso. Está aquí viendo cómo la palabra está generando los primeros avivamientos en Jesucristo, los cuales siguen vigentes al día de hoy, los cuales podemos seguir incitando, proclamando, presentando esta realidad. Y
todos ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de los unos con otros, en el partimiento del pan y en oraciones. Y aquí tenemos que tener claro que la doctrina de los apóstoles era una y una sola, que es Jesucristo. Esa es la doctrina. Podemos ahondar más allá y lo haremos más allá. Ahondaremos en esto, pero lo principal es que la doctrina de los apóstoles era Jesucristo. Todo lo que Él fue, todo lo que Él representaba, todas esas largas conversaciones, todo ese Nuevo Testamento que podemos ver que tanto que habló Jesús. Eso es la doctrina de estos los apóstoles. Esa realidad que Jesús vino a entregar, esa revolución que Él vino a hacer acá a los religiosos, para que no vivamos por religión, sino que vivamos por fe. En la comunión de los unos con los otros, amándonos, siendo un solo cuerpo, partiendo el pan, celebrando y conmemorando a través de Santa Cena el sacrificio perfecto que hizo nuestro Señor. Y en las oraciones, que es probablemente lo más importante que debemos hacer, esa perseverar en oración, clamar libremente día y noche si el Espíritu sí lo anhela. Poder entender que esto no va por sentir o no sentir, sino va por una obediencia a nuestro Señor. Y como el Espíritu cada día va intentando un poco más y un poco más y un poco más, entendiendo que esta transformación está adentro y hacia afuera. No estímulos exteriores que me van a hacer a mí crecer, sino que en mi intimidad. Y posterior a todo esto sobrevino temor a todas personas. Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez en el corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí podemos ver cómo fue el vivir de los primeros cristianos, de los primeros creyentes, de la iglesia primitiva, que no estaban cada uno por su lado, no estaba cada uno en su propia forma de ver esto, sino que estaban juntos, reunidos, estaban unánimes, estaban viviendo una realidad de cuerpo. Eran un cuerpo corporativo donde Cristo, siendo la cabeza, podían hacer cosas maravillosas. Todos los que habían creído estaban juntos, y volvemos a lo mismo, estaban unánimes. La importancia de estar unánimes, pasan cosas maravillosas si estamos en el mismo sentir. Y continuaba diciendo que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y aquí vemos cómo nadie era dueño de nada, sino que todas las cosas que tenían o necesitaban para que el cuerpo creciera, para que este mensaje llegara a distintos lugares, nacía de ellos querer hacer esto. Había un anhelo porque esta palabra se dispersara a todo lugar. Y según esa necesidad de poder entregar el mensaje es que vendían sus propios bienes para poder entregar una comodidad básica a todos los pertenecientes. Y de esta manera lograr que el mensaje crezca y crezca y crezca. No para que algunos se enriquecieran, sino que para que la palabra pudiese migrar a distintas locaciones donde puedan ser exhortados, puedan ser enseñados, puedan aplicar esta doctrina de los apóstoles que es Jesucristo. Poder ir a bautizos, poder ir a crear nuevas criaturas. Y acá lo más importante dice que comían juntos con alegrías y sencillez en su corazón. Y eso es algo complejo, viviendo una persecución, porque en ese momento los judíos seguían persiguiendo a los creyentes de Cristo. Él vino a cambiar todo el panorama, pero lo hacían con alegría y con sencillez en su corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo.
una familia, no un grupo de personas, una familia en Cristo. Y es ahí, el Señor iba añadiendo cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No a una iglesia física, sino que a la verdadera iglesia, a las personas, a todas las personas de la congregación, a todas las personas que saludamos en un principio, a la iglesia. Ustedes son la iglesia. Y como iglesia vivamos dignamente, como el llamado nos dice en su palabra. Seamos una iglesia, seamos esas novias ataviadas con su aceite de reserva, vivamos esa realidad. Por más compleja que nuestra carne lo quiera presentar, por más compleja que nuestra carne lo quiera hacer creer, vivámoslo. Vivamos como esa iglesia que anhela la llegada del esposo. Y dice que añadía a todos los que habían de ser salvos. El libro de la vida espera poder tener tu nombre escrito. Ese libro de la vida que vimos en Apocalipsis anhela poder tener tu nombre escrito ahí, participando, viviendo de esta realidad. En Apocalipsis dice que viene por la iglesia, no por un edificio, sino que por las personas que viven esto, que creen realmente que Cristo es Señor, que es Él el Santo. Los invito a que sigamos viviendo esta realidad, los invito a que tú puedas día a día crecer en Él. Te invito a que cada vez puedas pedir un poco más de sabiduría. Ya no pidamos inteligencia, no pidamos cosas vanas, sino que realmente pidamos lo que es del cielo, para que de esta forma podamos entender de mejor manera cómo se mueven las cosas en el cielo. Esta vida es pasajera, nuestro tesoro no está en la tierra, sino que está allá, con Dios, con nuestro Padre. Amén. Quedan totalmente invitados para los días miércoles. Cada hermano tiene un tema que entregar, y así como cada hermano tiene un tema que entregar, Dios tiene una enseñanza para cada uno de ustedes cada vez que leen la Escritura. Esta es una invitación a que ustedes puedan leer la Escritura, que puedan vivir y redarguir todo este libro, para que sea Dios quien actúe y les entregue esta sabiduría, entregue poco a poco una pizca de sabiduría de Él, porque es la única forma de poder entender lo maravilloso que ha sido Dios en nuestra vida. De todas formas, invitados totalmente a participar de esta realidad, a participar de nuestras reuniones, a participar de todas las cosas que Dios está generando en nuestra congregación, para que así podamos también hacerlo fuera de nuestra congregación. No hablarnos los unos a los otros, sino que ir al necesitado, ir al que anhela poder conocer esta verdad. Amén. Un gran saludo a todos. Los nombraría a todos nuevamente, pero son hartos, así que ponga el video al principio. No, un gran saludo a todos nuestros hermanos, un gran abrazo, y los esperamos los días miércoles o los días viernes, y que participen. Es una invitación a que podamos participar todos juntos de esta maravillosa realidad. Amén.